Y ahora, con la palabra de restauración, el pastor Dionisio Castillo. Que le estaba hablando acerca, para unir los mensajes que hemos traído de la revelación de Dios con, hermano, con estos temas que vamos a estar dando. Entonces yo quiero unirlos. Quiero hablarles del misterio oculto. El primer misterio que vamos a hablar, ahí sí, como dijo alguien, verá, el misterio glorioso. Aleluya, diga conmigo, misterio glorioso. ¿Cuántos hermanos en un tiempo, en algún lugar, hasta aprendieron los misterios gloriosos? ¿No? Como no, usted tiene talla de que andaba tras los misterios gloriosos. El misterio, hermanos, un misterio oculto. Fíjense que este misterio oculto, hermano amado, nos va a ayudar a nosotros. Dígame las 4 cosas que vamos a aprender. Número 1, entender. Número 2, percibir, percepción. Número 3, conversión. Y número 4, sanidad. Mire usted, des un aplauso a usted, hermano. Aleluya, aplausos a usted. Bueno, entonces, hermano, este misterio oculto nos van a traer esas 4 cosas. Hermano, esto va a revolucionar nuestra vida. Amén, gracias, hermano. ¿Quién dijo gloria a Dios por allá? Por allá atrás, gloria a Dios. Ok, gracias, hermano. Por lo menos, si otro se une a la hermana, ya yo me conformo. Amén. Dije, hermano, este mensaje va a revolucionar su vida. Aleluya. Va. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque se trata de aquel que revolucionó no solamente el mundo, sino, hermano, que revolucionó la humanidad, revolucionó el universo entero. Su nombre es Cristo Jesús. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, verso 3. Aleluya. Efesios capítulo 3, verso 3 dice de la siguiente manera: porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis, ¿qué? Diga conmigo, entender. Diga conmigo, entendimiento. Dice, ¿cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo? En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. Este misterio, dice, no se dio a conocer, aunque este misterio estaba, hermanos, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero de Dios, hermano, fue, dice, preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, la idea, hermano, Jesús de Nazaret nació en Israel. Amén. Allá nació, ¿verdad? ¿Dónde nació? En Belén de Judea. Allá nació. Pero, hermano, él fue ya preparado. Dice, el cordero inmolado, hermano, fue desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, ya el cordero estaba preparado. Cristo, hermano, bueno, en ese tiempo el cordero estaba ahí, pero no era Cristo, sino, hermano, que el cordero estaba preparado para el verbo, para un plan de salvación, de ejecución, para que el verbo, hermano, tomara carga del asunto y viniera a la tierra como el ungido, el Cristo. Pero antes Jesús, hermano, no era Jesús. Aleluya. Dice, y ahora, pastor, Jesús no era Jesús. No, Jesús, dice, era que antes, hermano, antes de ser Jesús, era el verbo. Ya lo vamos a leer. Veamos que es un misterio. Dice que aquello que está más allá de las posibilidades
de ser conocido por medios naturales. La mente natural que dice la Biblia, que dice hermano Corintio, no percibe, la mente natural no percibe las cosas del Espíritu, no percibe lo de Dios. ¿Por qué no lo percibe? Porque estas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. O sea, con la mente natural, con el cacumen, amén, natural, no va a poder discernir. ¿Qué es ese verbo? ¿Qué es eso de la esencia? ¿Qué es eso, hermano? No va a poder discernirlo. ¿Qué es eso de la conversión? No lo va a poder discernir. Va a quedar igual. Pero cuando nosotros, hermano, entramos a través del Espíritu, entonces lo vamos a discernir. Amén. Lo que es de Dios. Con la mente natural no se puede. Es imposible. Usted sabe, hermano, por qué hay gente que hace cosas y cae mal. ¿Sabe por qué? Porque lo hace la carne. Amén. Usted sabe por qué hay gente que hace cosas y por un tiempo nada más y lo deja de hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo hace en el alma. Pero usted ha visto gente, hermano, que comienza algo y aunque sufre, aunque le caiga, aunque le llueva, aunque lo rechacen, aunque lo señalen, continúa y ahí va. Esas son las obras del Espíritu. Porque lo de la carne cae mal. Lo del alma es inconstante y lo del Espíritu permanece. Solo lo espiritual permanece. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Solo lo espiritual permanece. Porque hay gente, hermano, que hace por rato es muy espiritual y canta y danza y todo eso, y de repente allá en la esquina, allá en la parte de la maceta se siente. Allá, ¿por qué? Es almático. Es pura alma. Él se mueve en el alma. Hay gente así. Amén. Hay gente, hermano, que todo lo que hace cae mal. Y pareciera tener gracia, pero cae mal. Esa es pura carne. Pura carne. Rochoy, ¿verdad? Como dijo alguien. Pero porque hay gente que todo lo que hace, hermano, mire, permanece. Tal vez no es gran obra, tal vez no es dirigente, tal vez no predica ni dirige, pero ahí está. Ahí está, hermano, y ahí está. Y es de bendición, y es de bendición. Porque es en el Espíritu, logró entrar en el Espíritu. Está entendiendo con el Espíritu. No está entendiendo con el alma ni con su mente carnal. Entonces dice, hermano, el misterio de Dios solo puede llegarse a saber por revelación divina. Hermano amado, Jesucristo no es garduña, quinquilete o chinche. Amén. Lo interpreté en 3 idiomas, ¿verdad? Mexicano, como dicen cuando quieren la garduña, cuando quieren dulce, así que agarren. Quinquilete. Así decimos en El Salvador, ¿verdad? Yo machete. Moros. Bolo. Para nosotros salvadoreños, bolo es otro. A ver. Pero bolo, quien agarre, piñata, quien agarre más dulce y va, y se agarran, ¿verdad? En Guatemala es chinche, ¿verdad? Quien agarra y va. Quinquilete es en El Salvador. Entonces, hermano, Cristo no es eso. Cristo no es eso. Amén. Cristo es, hermano, muchos van a llegar a Cristo y Jesús el carpintero. ¿Qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es este el hijo de María? Nosotros conocemos sus hermanas. Si estos son carpinteros, eso, hermano, es lo que le llamó la atención a Pedro. Un carpintero dándole instrucciones de cómo pescar a un pescador nato, a un pescador, hermano, por excelencia. Pedro, viene un carpintero y le dice, no, el problema tuyo es que estás echando la red a la izquierda, échala a la derecha. No, pero es que a la derecha echa la red. El problema tuyo, Pedro, es que estás pescando en la orilla, boga, mar adentro. Aleluya. Instrucciones específicas. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros decían ellos, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, la madre se llama María,
Sus hermanos que andan entre nosotros. ¿Cómo es este que se llama hijo de Dios? ¿Pero por qué era, hermano? Porque ellos tenían que tener la revelación divina. Solo aquellos que están iluminados por su espíritu. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es una verdad revelada. Aleluya. Con razón, hermano, necesitamos nosotros entender. Amén. Necesitamos nosotros, hermano, percibir. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos revele sus misterios. ¿Por qué? Por ejemplo, Cristo, dice, hermano, que Cristo dice que en el principio, Cristo no era Cristo. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, veamos a Cristo en el principio. En el principio dice, era el verbo. Amén. El verbo dice, estaba con Dios. Ahí está. Permítame. Y el verbo era Dios. Entonces, hermano, ahí está el verbo de vida. Dice 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice, con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermano, fíjense que en el principio Él era el verbo. El verbo, la palabra, si usted lo ve en el griego, quiere decir el logos, la palabra. Amén. Eso quiere decir la palabra. En el principio Jesús era la palabra, era el verbo, a través de quien se hacían todas las cosas. ¿Y por quién se hacían todas las cosas? Por eso, hermano, conocemos al Padre que crea, al Hijo que sustenta, amén, al Padre creador, al Hijo sustentador y al Espíritu Santo que incuba, que mantiene lo que el Hijo y lo que el Padre hizo y lo que el Hijo ha sustentado. Amén. Entonces, hermano, Él es el verbo, Él es el verbo. Jesús, el verbo de Dios. Ahora dice, hermano, ese verbo estaba con Dios, porque es parte de la esencia de Dios. Y dice, hermano, y ese verbo era, y le podemos nosotros decir, es Dios. Amén. No es, hermano, fuera de Dios, como dicen algunas sectas, ¿verdad? Que Cristo no es Dios, sino que es un príncipe de Dios. Amén. No. Jesús es Dios. ¿Cuántos están conmigo? Diga conmigo, Jesucristo es Dios. Una vez más, Jesucristo es Dios. Ahora dígalo con entendimiento. Jesucristo es Dios. No es que era Dios, Él es Dios. Él es el verbo de vida. Él es el verbo. Estaba con Dios. Y a través de Él se hizo todo, pero Él es Dios. Entonces dice, hermano, este era en el principio. Ahora, hermano, usted sabe que la vida estaba en Jesús. Porque dice, hermano, número 1 dice, Él era el verbo. Número 2 dice, estaba con Dios. El verbo, la palabra estar es ser parte de. Amén. Con Dios, ser parte, es parte de Dios. Y dice, y el verbo era Dios, conformaba la esencia divina, la esencia de Dios. Entonces, eso es el verbo de Dios. Principio, parte de, y con Dios, y parte de Dios. Pero dice, hermanos, en Él estaba la vida. Con razón dice que nada no hubiera sido